Hola, este va a ser el último video de temas teóricos. Eh, Vamos a ver algunas secciones del capítulo 6, que trata de un tema cada vez más importante en el tratamiento de la economía, porque las subastas se han convertido en un mecanismo de asignación distinto de los mercados competitivos, distinto de los monopolios, etcétera, etcétera, pero cumplen la misma finalidad de asignación de recursos. Y hay cada vez más procesos en los cuales las subastas o en su lado contrario las licitaciones tienen lugar y son importantes. Obviamente las subastas más conocidas son las de, por ejemplo, como dice ahí, de objetos de arte, pero también ustedes saben, remates, lo que les decía, licitaciones públicas, son muy importantes, la compra de derechos de explotación de zonas petroleras, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante su estudio. Eh, Algo vimos al principio del curso, pero acá le vamos a dar un poco más de profundidad a lo que podemos decir con respecto a ellas. Vamos a ver solo dos secciones del capítulo 6, el 6.1 y el 6.3. Ya vamos a ver por qué el 6.2 lo salteamos. Bien, como definición decimos que una subasta, eh, perdón, una subasta involucra n individuos llamados los oferentes y están numerados de 1 a n y que quieren comprar un objeto, o bien, ¿no? El ganador se decide de acuerdo a ciertas reglas que se fijan por adelantado. Y entonces suponemos que el bien que se está subastando tiene un valor B sub i para el iésimo oferente. Para simplificar las cosas, suponemos que podemos ordenar las valuaciones de todos los individuos de mayor a menor. Al individuo 1 sería, lo llamamos 1, al individuo que tiene la evaluación más alta. Si cada oferente conoce este vector, o sea, conoce las valuaciones de todos, decimos que la subasta es de información completa. Si no, es de información incompleta. En lo que vamos a estudiar acá, en la sección 1, vamos a suponer información completa. Nos vamos a saltear la sección 2, que habla de subastas en sobre, o sea, donde hay que poner el valor ofrecido, pero con información incompleta. Si bien es muy interesante, yo creo que nos interesa pasar en la sección 6.3, donde vamos a ver las subastas dinámicas, o sea, donde en vez de poner un único valor en un sobre, se pueden decir varias veces, varias evaluaciones, hasta que se asigne el objeto. Bien. Como les decía, vamos a ver aquí en esta sección subastas a sobre cerrado. Puede ser a primer precio o segundo precio. La del primer precio es la siguiente. Cada oferente escribe una oferta BI, o sea, fíjense que la evaluación era B corta, la oferta es B larga, I, que es un número, en general vamos a suponer que es un número no negativo. Y lo pone en un sobre cerrado. Después que todos los sobres son juntados, la persona a cargo, el subastador, abre los sobres y revela las ofertas. O sea, eso debe ser visto públicamente por todos. El ganador
el ganador de la subasta es el oferente que hace la oferta, que hizo la oferta más alta. Y obtiene el objeto pagando al subastador exactamente lo que puso. ¿Sí? O sea, si el ganador, si hay, qué sé yo, uno que en el sobre puso 1 peso, otro que puso 10 y otro que puso 5, gana el que puso 10 y paga 10 pesos al subastador. ¿Sí? Esto es cómo funciona la subasta de primer precio. Si hubiera varios que ofrecen el mismo valor máximo, supongamos que hay R individuos que hacen esa oferta máxima, a todos esos R los vamos a llamar finalistas. Y vamos a sortear el objeto aleatoriamente con una probabilidad de 1 sobre R entre ellos. Entonces, la utilidad o el pago de cada oferente, del oferente iésimo, va a depender de lo que hayan ofrecido todos. Y va a ser 0 esa utilidad si lo que ofreció es menor estrictamente que M, donde M es el máximo ofrecido. O sea que si él no está ofreciendo el máximo, obviamente no va a ganar y la utilidad es 0. Ahora, si él ofreció el máximo, va a ser, pero hubo otros, va a haber, pongamos, R finalistas. Entonces, va a obtener lo que realmente el objeto vale para él, que es BI corta, menos lo que ofreció, que sería lo que paga al subastador, y eso ponderado por 1 sobre R, que es la probabilidad de ganar la subasta entre los R finalistas. Si fuera el único que ofreció el valor máximo, habría un único finalista y sería él, y por lo tanto su utilidad sería simplemente la diferencia entre su evaluación y lo que ofreció. Bien. Entonces, la cuestión que uno se plantea es, dado esta regla de juego, ¿cuánto debería ofrecer? Y entonces el primer resultado nos dice que en una subasta de primer precio a sobre cerrado, cada jugador, cada oferente y oferta algo que es menor, hace una oferta que es menor o igual que su propia evaluación. Y sí, eso es siempre, pero con información completa, si tiene información completa, entonces se van a dar estas siguientes dos condiciones. O sea, este resultado, esto de que ofrece un valor menor o igual que su propia evaluación, eso es independiente de si sabe o no sabe cuáles son las evaluaciones de los demás. Ahora, si encima sabe las evaluaciones, vamos a tener las siguientes condiciones. Si la evaluación del jugador 1 es estrictamente mayor que la de 2, entonces el jugador 1 va a ganar ofreciendo una cantidad B1 tal que B1 es obviamente estrictamente menos que su propia evaluación, pero es estrictamente más que la evaluación del que le sigue. Y obviamente para que, como vimos recién, en ese caso el 1 ganaría y el pago que obtendría sería, lo que tendría que pagar sería B1, y esto sería la utilidad que obtiene, igual a esto. Para que esto sea máximo, obviamente tiene que ofrecer lo menos posible. Y ofrecer lo menos posible bajo esta condición significa que lo que ofrece es muy cercano a la evaluación del segundo. Esa es una condición cuando el primero tiene una evaluación estrictamente mayor
que la del segundo y por lo tanto de todos los demás. Ahora, si hay 2 o más jugadores con la mayor valuación, entonces todos van a ofrecer exactamente la evaluación del primero. Vamos a ver exactamente por qué. El primer resultado que queremos ver es este, que la oferta es menor o igual que la evaluación para todos ellos. Entonces, supongamos, por la negativa, que no, que alguno ofrece estrictamente más que su evaluación. ¿Qué pasa si gana? ¿Sí? Yo ofrecí más que lo que evaluaba el objeto y gano. Supongamos que gano en el sentido de que ofrecí lo mismo que otros, que estoy en el conjunto de los R finalistas. Entonces mi función de pago, como dijimos, es esto, 1 sobre R por la diferencia entre mi evaluación y lo que ofrecí. Ahora, yo ofrecí más que mi evaluación, por lo tanto esto es un número negativo. Entonces no tiene sentido que yo ofrezca estrictamente más. Considerando que si yo no hubiese ofrecido más, por ahí perdía, o mejor dicho, perdía. Y obtenía un pago de 0, pero esto es un número negativo, o sea, estoy peor en este caso. Y en el caso de que yo hubiese ofrecido más que mi evaluación, pero no ganaba, entonces también obtenía 0. Es decir, que en cualquier caso, mi mejor opción es ofrecer menos o igual que mi evaluación. ¿Sí? La desviación de ofrecer estrictamente más puede llevarme, en el caso de que pierda, a no estar mejor que si hubiese dicho la verdad o hubiese ofrecido menos que mi evaluación, o estaría estrictamente peor porque tendría un valor negativo. Entonces sabemos que para cada uno de los jugadores que no son el 1, o sea, que no es el que tiene la máxima evaluación, vamos a tener que lo que van a ofrecer, el 2 va a ofrecer menor o igual que el 2. O sea, vamos a tener, fíjense, vamos a tener, qué sé yo, el B1, que es el que ofrece más. Perdón. Vamos a ver. El jugador 1 que tiene la máxima evaluación. Después tiene el 2, el 3 y así siguiendo, ¿no? La primera condición nos dice que B1 va a ser menor o igual, perdón, B2 va a ser menor o igual que la evaluación de 2. B3 va a ser menor o igual que la evaluación de 3. Y así siguiendo. Pero entonces está claro que si esto es B2, B2 evaluación, todas las ofertas de todos los demás, que no son el 1, van a estar debajo de la evaluación del 2. Entonces, el jugador 1, que tiene esta evaluación, con ofrecer algo en esta región, seguro que gana. Es decir, ofreciendo algo que está estrictamente por encima de B2, para no coincidir con el segundo, directamente, así, y va a ganar la subasta. Y si es un finalista, obviamente va a ser finalista porque ofreció algo que está por debajo de lo que ofreció el primero, que es el que más valuación tiene, y ya vimos que el primero le alcanza con ofrecer en un valor mayor estrictamente que B2 y menor estrictamente que B1.
Pero ¿qué pasa? Supongamos que estamos acá, tenemos la evaluación del 1 y tenemos la evaluación del 2. El primero tiene que ofrecer, como vimos, puede ofrecer en esta región. Ahora, ¿qué pasa si ofrece por acá? Podría perder si, por ejemplo, este en vez de ser el 2 fuese, digamos, el 3 y el 2 estuviese en esta misma condición. Por lo tanto, ya no estaría su oferta estrictamente mayor, no sería estrictamente mayor que la del 2. Estaríamos en una situación donde tenemos la evaluación del 1 igual a la del 2, y entonces no le queda otra al 1 que ofrecer exactamente ahí, y lo mismo al 2. Entonces, la oferta de cada finalista tiene que ser igual a la evaluación del 1. ¿Sí? Pero esto es porque coinciden varios, por ejemplo en este caso 2, pero podrían ser más, coinciden en el mismo punto en sus evaluaciones. Entonces, en resumen, decimos que en una subasta de sobre cerrado de primer precio, con información completa, el primero, el que tiene la mayor valuación, siempre es un finalista, y si tiene una evaluación estrictamente mayor que los demás, entonces gana haciendo una oferta mayor, estrictamente mayor, pero suficientemente cercana a la segunda. Entonces esto dice, bueno, podríamos tratarlo como un juego, en vez de verlo en este análisis como lo hicimos. Y entonces decir, bueno, hay un conjunto SI de estrategias para el jugador I, que es el valor de las posibles ofertas. Y la función de pago es la que ya se dio arriba, la UI. Entonces dice, bueno, hay dos casos que podemos analizar. El caso en que hay un único oferente con la mayor valuación, es decir, cuando B1 es estrictamente mayor que B2. Y en este caso, el juego no tiene un equilibrio de Nash estricto. ¿Por qué? Porque imaginemos que tenemos B1, B2, que es este caso, y decimos que el jugador 1 puede ofrecer en cualquier punto en este intervalo. Bueno, imagínense que ofrece esto. Pero realmente, él gana, obtiene el objeto, obtiene el pago P1 menos B1, y los demás obtienen 0. Ninguno de los otros puede desviarse para obtener más que 0. O sea, puede desviarse, pero ninguno ya vimos que ofrecería más que la evaluación del segundo. ¿Sí? Porque en caso que ganaran, tendrían una utilidad negativa. No quieren, un pago negativo. Entonces, eso no quieren. Entonces, ninguno ofrece más que B2. Así que no hay ninguna desviación posible conveniente para estos. Porque si se desviaran, obtendrían o 0 otra vez, perdiendo, o ganarían y tendrían una utilidad, un pago negativo. Entonces, no hay desviación conveniente para los que son los jugadores 2, 3, etc. hasta N. Para el jugador 1, sin embargo, fíjense que podría haber una desviación conveniente, que es, por ejemplo, vamos a cambiar de color, que es, por ejemplo, acercarse un poquito más
al valor B2, sin ser B2. ¿Sí? Porque esto es un intervalo abierto. Entonces, permanentemente me puedo acercar con valores cada vez más cercanos a B2 sin que sean B2. ¿Y qué pasa? Ustedes se dan cuenta que esto, si a esta evaluación, esta oferta en azul, le ponemos B1', sabemos que la diferencia entre B1 y B1' es estrictamente mayor que entre B1 y B1. ¿No? Me falta el 1. Entonces, si hay una desviación permanente que da un pago mayor, este B1 no era un equilibrio de Nash. Pero tampoco lo va a hacer B1', porque puedo encontrar uno todavía más cerca y así siguiendo. Entonces, no hay estrictamente un equilibrio de Nash. Pero lo que dice es que, dado cualquier épsilon, o sea, cualquier margen que nos pongamos, si yo oferto entre B2 y un valor B2 más épsilon, o sea, yo sé que el jugador 1 no va a ofrecer en B2, va a ofrecer para acá, para la derecha de este valor. Pero si yo me pongo en este B2 más épsilon, yo digo que voy a estar, y elijo en un punto acá, yo sé que voy a ganar, y la diferencia entre ofrecer acá y ofrecer acá va a ser menor que épsilon. O sea que yo voy a decir que mis diferencias entre B1 menos, vamos a poner otro valor acá, a este lo llamo B1 y a este lo llamo B1', la diferencia entre B1 y B1 menos B1 menos B1' está acotada por épsilon. ¿Sí? O sea que me desvío, pero no gano mucho más que un épsilon. Y a eso se lo llama épsilon Nash equilibrio o un equilibrio de Nash aproximado. Entonces, aun cuando no hay un equilibrio de Nash estricto, hay un equilibrio de Nash aproximado. Bueno, y el caso 2 es el que ya vimos, que si hay al menos dos oferentes con la evaluación más alta, en este caso, ofrecer la evaluación verdadera es un equilibrio de Nash. ¿Por qué? Para los que no son, o sea, vamos a tener a B1, B2, BR, son los finalistas. Y después tenemos a BR más 1, BR más 2, así siguiendo. Bueno, hasta está bien. ¿Qué va a ocurrir acá? Decimos que hay al menos dos bidders, dos oferentes con la evaluación más alta. Veamos para estos, para los que son perdedores, los que no son finalistas. Claramente ofrecer más
que su propia evaluación, por ejemplo, llegar acá, significaría que tienen una chance de ganar, pero después su utilidad, su pago sería negativo. No tiene sentido. Y si no, si se mueven para otro lado, pero no ganan, igual obtendrían un pago de 0, que es el que obtienen por no ganar. Entonces no hay ninguna desviación que sea estrictamente conveniente. En cambio, para estos, para los finalistas, supongamos que uno de ellos se mueve a la derecha. Bueno, ahí gana, pero obtiene un pago negativo porque tendría que pagar más por el objeto que lo que vale. Y si se mueve para la izquierda, pierde y obtendría un pago de 0, que acá podría obtener un pago positivo porque tiene una chance de ganar el objeto, y no cambia. No, a ver, supongamos que yo ofrecí B1, no sé qué pasa esto, vamos a ver. Si esto es igual a B1, si yo ofrecí esto, entonces mi pago esperado, 1, es 1 sobre R por esto. Pero esto es 0. O sea que mi pago esperado es 0. Si yo me desvío para la izquierda, pierdo y también es 0. O sea que no hay ninguna ventaja en desviarme a la izquierda. Y si me desvío a la derecha, gano, pero este valor, si por ejemplo el B1 es estrictamente mayor que mi evaluación, entonces esto va a ser menor que 0. Y tampoco me conviene. Así que esto es un equilibrio de Nash. Bueno, ahora vamos a la regla que se llama, al sistema que se llama subasta de segundo, a sobre cerrado, pero de segundo precio. Esta la vimos al principio del curso, pero bueno, lo vamos a recordar. Decimos que otra vez, si hay R, el ganador es otra vez el que ofrece más, pero paga el segundo máximo, la segunda máxima oferta. Y si suponemos que hay R finalistas, entonces el ganador se determina por una selección aleatoria y paga la oferta más alta. ¿Sí? Ahí cambia. El segundo pago es solamente si hay un único ganador. Formalmente, si nosotros tenemos el vector de las ofertas, calculamos para cada jugador un valor que llamamos M sub I, que es el máximo de todos los demás, entre todas las demás ofertas. ¿Sí? O sea que si tenemos que uno de los sobres dice 10, el otro 5, el otro 3, este es el jugador, lo llamamos 1, 2 y 3, el M menos 3 es el máximo entre las ofertas que hicieron los que no son 3. O sea, el máximo entre el que ofreció 2 y 1. Y el máximo es 10. ¿No? En cambio, el M menos 1 es el máximo de los que no son 1. Y entonces va a ser 5. Bueno. Entonces, la utilidad o pago que obtiene un oferente, dadas las ofertas de todos los demás, es 0 si lo que ofrece él es menos que lo que ofrecen otros. Es decir, pierde. Si ofrece más que los otros, entonces gana y su oferta va a ser, dado que esto es lo máximo que pagan los demás, ese es el segundo precio. Es el precio que está más alto después del
lo que ofreció el ganador. Y entonces él paga eso, pero su evaluación es BI. Entonces obtiene esta diferencia. Y si coincide con el máximo de los demás, imaginemos que hubiera un 4 que también ofrece 10, en cuyo caso lo que ofrece, digamos, es igual al máximo ofrecido, ¿sí?, que ofrecen los demás, tenemos R finalistas. Y entonces volvemos a hacer el sorteo entre los finalistas. Bien, para aclarar esto, fíjense en este ejemplo, el m-3 sigue siendo 10, pero el m-1, perdón, quería borrar otra cosa. O sea, el máximo de los demás ya no es, no era 5, ahora pasa a ser 10. Y el m-4, o sea, lo que máximo que ofrecen todos los que no son 4, es 10. Entonces, si BI o lo que ofrece alguien, por ejemplo el 1, coincide con su MI, que es este caso, es porque hay otro que ofrece lo mismo, entonces tenemos 2 finalistas. Y entonces el objeto se va a sortear entre ellos. Bueno, entonces tenemos un resultado parecido al que teníamos para primer precio, bien digo, y es que cada uno va a ofrecer un valor menor o igual que su evaluación. Y si la información es completa, tenemos que si el 1 tiene una evaluación estrictamente mayor que la del 2, va a ofrecer otra vez un valor que está cercano al B2. Y si hay más de un finalista, estas evaluaciones van a ser, que son las verdaderas evaluaciones, van a constituir un equilibrio de Nash. Fíjense que así dicho, es básicamente el mismo resultado que antes. Otra vez, para probar que lo que ofrecen es menor o igual que su evaluación, suponemos que es vamos a tener las evaluaciones, vamos a tener, qué sé yo, varias, vamos a poner el BI acá. Y vamos a suponer que por alguna razón este I ofrece más que su evaluación. Entonces, vamos a considerar varios casos. Un caso en que el máximo de los demás está por encima de BI. O sea, supongamos el primer caso, que M menos I está acá. Claramente significa que hay alguien más que ofreció más que BI, y entonces este individuo pierde. Y obtiene una utilidad 0 porque perdió. Pero si hubiese ofrecido a la izquierda de su propia evaluación, también perdía y obtenía 0. O sea que desviándose para la derecha, no ganó nada. Ahora, supongamos que, borramos esto, supongamos que ahora ofrece, ocurre que el MI menos I coincide con su propia oferta. Es decir, que hay otro que ofreció exactamente lo mismo. Eso convierte al jugador I en un finalista. Pero en cuyo caso, si es finalista, ustedes saben que la utilidad en ese caso va a ser 1
sobre R, el número de finalistas, BI menos BI. Pero esto es negativo, ¿sí? Porque está a la derecha de su propia evaluación. Entonces, si se hubiera quedado a la izquierda, no ganaba, obtenía un pago de 0, mientras que viendo acá y justo coincidiendo con otro, pierde, gana, puede ganar, pero su pago esperado es negativo. Y finalmente, la otra restricción es que, por ejemplo, el máximo de los demás esté a la izquierda de su oferta, entonces gana y tiene una utilidad que es estrictamente SBI menos BI, y es que, perdón, BI menos M menos I, y esto también es negativo, ¿sí? Entonces no tiene sentido que se haya desviado para este lado. Bueno, falta un caso. Falta un caso, que es cuando bueno. Falta un caso, que es cuando el M-I está directamente a la izquierda de BI. Otra vez, gana, y su utilidad va a ser BI menos MI. Esta vez esto es positivo, porque ahora M menos I está a la izquierda, pero hubiera ganado igual ofreciendo acá, en la región a la izquierda de BI. Entonces, no obtuvo algo mejor, porque eventualmente ofrecía su propia evaluación, y ganaba igual, ¿sí? O sea que no ganó, no obtuvo más por declarar un valor a la derecha de su propia evaluación. Entonces, agotamos los casos y vemos que no tiene ningún sentido desviarse de la evaluación propia. Y bueno, el resto de que si yo ofrezco, soy el que más valúa, si tengo que B1 es estrictamente mayor que B2, está claro que todos los demás, todas las demás valuaciones, todas las demás, perdón, ofertas, van a estar a la izquierda de B2. O sea, la de B2, la de B3 y así siguiendo. Entonces, el M menos 1, o sea, el máximo de los otros que no son 1, están a la izquierda de B2. O sea, vamos a tener B1, B2 y el M menos 1 va a estar acá. Por seguridad, lo que le conviene es ofrecer un B1 que esté en esta región, ¿sí? Abierto este intervalo. Seguro que está por encima del máximo de los demás, y gana, ¿sí? Y obtiene un pago positivo. Y en el caso de que haya varios finalistas, está claro que
estamos en una situación donde no conviene, somos varios finalistas, somos el B1, y hay varios que ofrecimos, qué sé yo, supongamos que no ofreció estrictamente su evaluación, el 1. Entonces supongamos que ofreció B1 menos que su evaluación, igual que 2, igual que 3, así, igual que R finalistas. En cuyo caso, la utilidad que obtiene este individuo va a ser 1 sobre R sobre su evaluación, este es el 1, su evaluación, menos el máximo de los demás. Pero el máximo de los demás es igual a lo que ofreció él, o sea que es B1. Es positivo esto, obviamente. Esto es mayor que 0. Pero si en vez de ofrecer esto, directamente moviera su oferta de tal manera que su oferta coincida con su evaluación, entonces la utilidad de este individuo va a ser directamente B1 menos B1, que obviamente es o un poquito menos, pero cercano a eso, que es, por ejemplo, si se pone no acá estrictamente, pero vamos a borrar, supongamos que se pone, este es el B1, supongamos que se mueve a un puntito por acá. Le gana a los demás, le gana estrictamente a los demás, y obtiene un pago mayor que si hubiese quedado en esta proporción, ¿no? Ahora, todos los demás también se darían cuenta de esa desviación posible. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué les asegura más ganar el objeto? Acercarse lo más posible al B1. Y al final termina siendo que tienen que ofrecer, el 1 tiene que ofrecer su propia evaluación. Y los demás también van a tener que hacerlo, ¿sí? Entonces, no hay ganancia, no puede ser mejorada la ganancia ofreciendo otra cosa que su propia evaluación. Una cosa interesante es mirar qué pasa cuando hay un único oferente con la evaluación más alta. Fíjense que en las dos subastas, el subastador va a obtener algo que está bastante cercano a la segunda evaluación. Y en el caso que hay más de uno, en la primera subasta le da un pago al subastador que es igual a la evaluación más alta. Y lo mismo ocurre con la subasta de segundo precio, porque en ese caso cada uno va a ofrecer su propia evaluación. Es decir, que aunque son diferentes reglas, el subastador obtiene básicamente lo mismo. La única diferencia es que como dice acá, en la subasta de segundo precio, el equilibrio de Nash es inestable, dado que el segundo también se puede desviar. O sea, si ustedes tienen una situación donde tienen al 1 que sabe que va a ganar y el 2 que va a ganar, el 2 que va a perder porque tiene una evaluación menor, en realidad se podría arreglar que el 1 le haga un pago al 2 para que ofrezca, y todos los demás, para que ofrezcan 0, si total van a perder.
Y entonces él puede ofrecer un valor muy cercano a cero, y por eso tal vez eso explica por qué en el mundo real estas subastas no son muy usadas. Así que, bueno, ejercicios. Vamos a hacer este y este. Bueno, acá lo que viene después es el caso estrictamente, lo que llaman subastas de valor privado, individual, o sea que cada uno sabe cuánto es su evaluación, pero no sabe la de los demás. Entonces, medio como que tiene que suponer una distribución de probabilidad acerca de las evaluaciones de los demás. Y sus decisiones las tiene que tomar de acuerdo a esa distribución de probabilidad. Y lo que vamos a obtener como resultado, pero esto no entra en el parcial, no les voy a preguntar sobre esto, es simplemente por cultura general, que en el caso de 2, su oferta de un individuo B1 tiene que ser un promedio entre el valor mínimo que se acepta, la evaluación mínima, porque él sabe que hay una distribución entre un valor mínimo y un valor máximo, y sabe que está distribuido de una cierta manera, esta es la distribución. Entonces dice, bueno, tomo, si yo estoy ubicado acá, y somos 2 oferentes, yo voy a ofrecer la mitad, un medio por B menos y un medio por mi verdadera evaluación, y me va a dar este valor. Pero el tema interesante es que cuando crece el número de oferentes, vamos a tener este siguiente resultado. Fíjense que si hay 3 individuos y tenemos B menos, B más, este es el B1, ahora va a poner 1/3 de peso a esto y 2/3 a su propia evaluación. Y eso me va a dar que su oferta va a estar acá. Y ya ven cuál es el proceso. Cuantos más individuos haya, más cercano a la propia evaluación tiene que ser su oferta. La regla general es esta, que va a dar por acá. Bueno, no la pone por acá, pero si hay n individuos, y esta es su propia evaluación, le tiene que poner peso 1 sobre n a la mínima, y n menos 1 sobre n extra, por lo cual lo pone muy cerca de su propia evaluación, y en el límite tiene que ofrecer su propia evaluación. ¿No? Bien. Como vieron, esto presupone un trabajo muy, muy detallado con respecto a las distribuciones. No me voy a meter en eso porque presupone, obviamente todos estos resultados no presuponen cualquier distribución, sino que presuponen lo que se llama la distribución uniforme. Es decir, que hay igual probabilidad de que las evaluaciones de todos caigan en cualquier punto en
el intervalo B y B+. Entonces no tengo una forma así de distribución, sino que tengo una distribución que le da igual probabilidad a cualquier valor. ¿Sí? Si yo cambio esta distribución y paso a una como en el mundo real, estos pesos cambian y se vuelve un ejercicio bastante complicado encontrar cuáles son las valuaciones efectivas. En su mayor parte no tienen solución analítica y se hace muchas veces por simulación, etcétera, etcétera. Bien, pasamos a la sección 6.3, donde lo que vamos a ver ahora son subastas secuenciales. La más típica es la llamada subasta inglesa, en el que se puede empezar con un valor básico y después cada oferente se le pide que diga un precio. El subastador pregunta quién da más y otro ofrece más, etcétera, etcétera, y termina cuando ya nadie más levanta la mano y el objeto se le da al que hizo la última vez levantó la mano. Al revés, hay unas subastas que se llaman holandesas y se empieza de un precio alto y si nadie levanta la mano, se va bajando, y el primero que levanta la mano se para y paga ese precio. ¿Sí? En el caso de la subasta inglesa también paga el precio que ofreció. Entonces, bueno, acá lo explica, dice, el subastador empieza pidiendo un precio base de 0, se supone que es positivo, y después cuando lo anuncia, los demás empiezan a subir en forma secuencial. El primero ofrece B1 más que B0, después el otro ofrece B2 más que B1, y así siguiendo se va haciendo una sucesión de etapas hasta que en alguna ronda caésima no hay más ofertas, y entonces el que hizo la última es el ganador y paga eso que ofreció. Otra vez va a suponer que las valuaciones están rankeadas así, o sea que el individuo 1 es, ahora no hay que confundir el subíndice de individuo, este es el señor 1, y esta es la ronda K, ¿sí? No hay que confundir las dos cosas. Entonces la primera afirmación es obvia, otra vez, que ningún oferente va a ofrecer más que su propia evaluación. Entonces supongamos que el individuo I ofrece exactamente en la késima ronda más que su propia evaluación. Entonces, supongamos que le asigna una probabilidad P a ganar. O sea, la probabilidad P de que B sub K sea la oferta más alta. Y por lo tanto, 1 menos P es la probabilidad de que otro ofrezca más en la ronda siguiente, la K más 1. Y entonces, si ofreció SBK, con probabilidad P gana, y lo que va a tener que, su utilidad va a ser su valuación menos lo que ofreció. Y con probabilidad 1 menos P no gana y obtiene un pago de 0. Entonces vamos a tener P por B1 menos K. Pero BK, BI menos K. BK. Pero dijimos que BK es estrictamente mayor que BI. Entonces esto es negativo. O en caso que la probabilidad P sea 0, es 0.
Esa es la primera condición. Y el segundo es que el oferente I va a hacer ofertas hasta que la última oferta que se haga esté debajo de su propia evaluación. Ya dijimos que no va a pasar su propia evaluación. Ahora, supongamos que si después de K rondas la última oferta es menor estrictamente que su propia evaluación, el individuo iésimo puede ofrecer BK1, BK más 1 en la próxima ronda, de tal manera que se cumpla esta condición, que que ofreció más que lo que se había ofrecido antes, pero todavía está por debajo de su verdadera evaluación. Y entonces en ese punto, el pago esperado va a ser, si le adjudica una probabilidad P a ganar, va a ser su evaluación menos lo que ofreció si gana, y 0 si no gana. Y este valor va a ser mayor o igual que 0 y positivo estrictamente si P es no 0. Entonces, estas dos propiedades nos pueden decir que claramente el individuo, si están ordenados, por ejemplo, de mayor a menor, la oferta ganadora tiene que satisfacer que está entre la del segundo y la del primero. ¿Sí? Imagínense que tienen a los individuos ordenados, vamos a hacer como subiendo, ¿no? Entonces tenemos, qué sé yo, tenemos el B1, el B2 y así siguiendo. Claramente el individuo 2, que es el de la oferta de la evaluación, la segunda evaluación, va a ofrecer, va a levantar la mano hasta que el valor llegue acá. Después ya no sube más la mano porque no ofrece más que su propia evaluación. Ahora, el segundo individuo va a ofrecer cuanto mucho ahí cerquita y listo, porque ya sabe que gana. ¿Sí? Entonces se lleva como ganancia todo este margen. Y fíjense qué interesante que otra vez el subastador va a obtener algo muy cercano a B2. ¿Sí? Ese resultado que independientemente de cuál sea la forma de subasta, el subastador obtiene siempre el mismo retorno, se llama el teorema del retorno equivalente. Bueno, da un ejemplo, pero este ejemplo tiene sentido únicamente en comparación con la sección anterior, la 6.2, que no vimos. Y dice que, bueno, no es claro para los individuos cuál de las subastas le conviene. ¿Sí? Pero, digamos, es muy interesante que el formato de la subasta determina totalmente la conveniencia de una cosa u otra. Y propone este pequeño ejemplo, que es muy interesante y vamos a ver por qué es interesante. Dice, bueno, supongamos que hacemos otra vez una subasta a inglesa, al tipo inglesa, pero lo que se subasta es $1. Y entonces el que ofrece lo máximo obtiene el dólar. Y el que ofrece el máximo, o sea, el que ofreció hizo la última oferta, y el segundo de la última oferta, los dos tienen que pagar lo que ofrecieron.
¿sí? Supongamos que yo ofrecí 90 centavos y alguien ofreció 80 centavos y antes había alguien 70 centavos, etcétera, etcétera. Y este es la última oferta, yo gano el objeto, me dan un dólar, pero yo pago 90 centavos y este tiene que pagar 80 centavos. ¿Sí? Yo al menos me gané el dólar. Este no ganó nada y tiene que pagar. Entonces, en equilibrio, lo que tiene que ocurrir, fíjense que los pagos son, como dijimos, si yo hago una oferta mayor que 1, y yo gano, mi pago va a ser negativo. Pero si yo ofrecí B pesos más o B dólares más que $1, también pierdo, pero no obtengo nada, no obtengo nada. O sea que mi pérdida va a ser mayor. Y si yo no, no gané o no hice la segunda oferta, tengo una utilidad de 0. Entonces, en equilibrio, el oferente que hace la primera oferta ofrece $1 y el resto no ofrece nada. ¿Mm? Entonces, la primera condición es que ningún oferente ofrece más que $1. Fíjense que si ustedes ofrecieron más que $1, tienen dos posibilidades de ganar o salir segundos, y en ambos casos tienen un pago negativo. Y eventualmente, si iban a perder, perdieron igual y obtienen un pago de 0. ¿Mm? O sea que no conviene desviarse de esta regla. ¿Sí? Y dice, una oferta que sea menos que $1 no puede ser ganadora. ¿Por qué? Porque supongamos que ofrecimos la última, si en la primera ronda alguien no ofrece 1, es decir, ofrece menos que 1 en la primera ronda, entonces otro puede ofrecer un poco más y lo deja en segunda posición. Entonces, lo que conviene es ofrecer un poquito más que este, y así siguiendo. ¿Sí? Entonces dice que si la oferta, estamos en la ronda, una ronda mayor que 1, y todavía no alcanzamos el 1, el otro individuo puede ofrecer un poco más y se evita pagar esta penalidad. Así que lo que conviene es ofrecer de una. Uno debe ofrecer 1, se queda con el dólar y los demás no ofrecen nada. Sin embargo, hay algo muy interesante, porque si bien hay un único equilibrio de Nash, la mayor parte de la gente no lo sabe o no se da cuenta inmediatamente, y entonces empiezan a ofrecer menos que $1. Y entonces dice, supongamos que el primero ofreció 50, el segundo 75, y así siguiendo. El oferente que ofreció después 75 puede verse en la situación de que tenga que pagar 75 centavos si el otro ofrece un poquito más. Entonces, lo que hay es una rápida escalación de los valores. La gente con, por ejemplo, no quiere quedar siendo el segundo que más ofreció. Entonces, muchas veces en estas subastas, en el mundo real, la gente ofrece más que $1. Entonces, fíjense que el primero pierde, pero el segundo pierde más. Dice, algunos casos han llegado a que la gente
ofrezca hasta $15.000 por $1. ¿Sí? Parece una locura, pero es muy interesante cómo la regla de la subasta lleva a distorsiones de este tipo. Y entonces, bueno, ejercicios. Vamos a el 1, el 2, el 3 y sí, con esto está. Y con esto terminamos la parte teórica del libro. En el próximo video vamos a resolver los ejercicios y ese va a ser todo el material, todo lo del capítulo 5 que vimos, más los ejercicios, y esto va a ser todo lo que entre para el segundo parcial.